Culminó nuestro capítulo anterior con el relevo de Irulegui por Alberto Ormaechea, que era, por así decir, el heredero natural de Andoni Elizondo. Marco Boronat, nuestro hombre en Liverpool, era promovido para funciones más selectas que las de un simple segundo. Ellos formarían un tándem llamado a conquistar la gloria sin perder nunca su proverbial discreción. Cuando el club estaba a punto de cumplir 70 años, no contaba con más títulos que el prehistórico del club ciclista. Se carecía de otros referentes, pero aun desconociendo sus límites, estaba claro que algo importante se estaba fraguando. Íbamos poco a poco a la selección a un jugador, entonces ya nos dábamos cuenta que había un equipo con serias aspiraciones, ¿no? Y poco a poco eso fue cuajando y se consiguió un equipo de un nivel técnico y nivel físico que vamos, estaba claro que podíamos llegar a donde llegamos. Ormaechea comenzó su andadura con una discreta primera vuelta. Entretanto, el Sporting de Gijón se convertía en precursor de la Real, en su papel de equipo modesto que disputa la hegemonía a los grandes. Pero no exageramos si decimos que la Real hizo una segunda vuelta de auténtico campeón. Sumó 23 puntos y 7 positivos. De ellos, 10 en los últimos 6 partidos, de los que empató 2 y ganó 4. La cuarta plaza, a solo 2 puntos de los astures, supuso abrir de nuevo las puertas de Europa después de 3 campañas de ausencia. El sorteo depara para abrir boca nada menos que el Inter de Milán, de los Bordón, Causio y los jóvenes Baresi y Altobelli. En un violento encuentro de vuelta, 2 goles de Satrústegui fueron insuficientes para remontar los 3 conseguidos por los italianos en el infierno de San Siro, aunque se rozó el milagro. Para entonces la Liga estaba en marcha y la Real ya había ganado en San Mamés gracias al gol de Satrústegui a un Iríbar al borde de su retirada. Pero pese al buen comienzo, todo quedaba eclipsado por los 7 triunfos consecutivos del Sporting de Gijón, subcampeón de la campaña anterior. Días después de la caída ante el Inter, la todavía incipiente imbatibilidad realista iba a pasar una prueba de fuego en la que estuvo a punto de quebrarse frente al Barcelona. En los últimos 10 minutos, el 2-3 se transforma en 4-3. Todo ello antes de que llegara el Real Madrid, al que se le había batido año y medio antes en la Copa, pero que seguía sin perder un encuentro de Liga en Atocha desde 22 años atrás. Sin embargo, esta vez, la visita del propietario de Chamartín coincidió con el día de San Martín y se cumplió el refrán. López Ufarte de penalti, Satrústegui, Zamora y el novel Eras, que había suplido a Idígoras, sellaron el 4-0. Era la primera derrota de los madridistas que coincidía también con la estrepitosa del Sporting en casa ante el Zaragoza. Ya solo quedaba un equipo invicto, la Real. No obstante, durante un mes más, la lucha siguió siendo a 3 bandas. Donostiarras, gijoneses y madrileños llegaron empatados a la jornada 13. Pero la victoria Churiurdín en el Molinón convirtió las 21 jornadas restantes en un espectacular mano a mano entre el Real y la Real. Los donostiarras se proclamaron campeones de invierno y salieron de la ciaboga con un punto de ventaja, pues mientras ellos empataban en campos de Atlético de Madrid y Las Palmas, el Madrid había perdido en San Mamés y Mestalla. Pero el Madrid recuperaba el terreno perdido ganando en estadios como el Camp Nou, en que solo había logrado empatar la Real, y el 23 de marzo llegó el esperado choque de ambos en Chamartín. En un extraordinario partido de contraataque, Zamora y Alonso habían puesto el 0-2 antes del descanso. Solo faltaban 6 minutos cuando García Hernández acortó distancias. El temido penalti de rigor por presunta mano de Gajate a 2 minutos del final fue más riguroso que nunca. Juanito transformó el empate a 2 y lo celebró propinando un cabezazo a Gorriz que repelió la agresión. Los resultados subsiguientes supusieron para la Real poner nuevos eslabones en su récord de imbatibilidad y llegar a la penúltima jornada con la ventaja de 1 punto más el coeficiente particular. Le bastaban, por tanto, 3 puntos en los 2 últimos partidos para resultar inalcanzable. Para entonces, sin embargo, ya se había vivido la eliminación de la Copa, negro presagio de otras amarguras. Tras noquear con gran autoridad, entre otros, al Barcelona, la Real se topó al Castilla, verdugo previo del Athletic. El 2-1 de Atocha fue remontado por el 2-0 de Chamartín, donde Gajate fue expulsado y López Ufarte chutó un penalti al poste. En la penúltima jornada, la Real debía viajar al feudo sevillista y los merengues al Estadio Insular. Pero en las horas anteriores, algo vino a turbar la estabilidad del equipo que estaba haciendo bueno el lema de la provincia de Guipúzcoa, Fidelísima Bardulia nunquam superata.
tuve unos cólicos de riñón y eso hizo que luego tuve que operarme de una estenosis de uréter en Barcelona con Puigvert. Roberto en aquel equipo no era uno más, era una pieza fundamental también, ¿no? Y luego, pues que al Sevilla, en un momento dado, con el resultado incluso ya favorable a nosotros, le expulsaron 2 jugadores y con 9 jugadores nos ganó, o sea, nos dio la vuelta al partido y nos ganó. No fuimos capaces de serenar el juego y de sacar provecho de esa superioridad. Yo creo que de las pocas veces que he llorado yo en mi vida, o por no decir casi la única, habrá sido ese día. Habrá sido ese día porque yo estaba en cama, quejado del riñón, todavía no me había operado, pero lo viví con una radio pegada a la oreja, al oído, y lo cierto es que lloré ese día de impotencia, ¿no? Era el 11 de mayo de 1980. De nada sirvió el triunfo final ante el madrileño Atlético. El Real bateó fácilmente al Athletic y se llevó uno de los títulos más disputados de su historia. Campeón y subcampeón habían tenido que mejorar las anteriores plusmarcas de puntos y la Real estableció un récord, aún hoy sin superar, de 32 partidos invicta que sumados a los 6 últimos de la temporada anterior hacen 38, toda una liga actual. Los aficionados de Atocha supieron aclamar a su campeón sin corona y ni Monsieur Comet pudo resultar insensible al dolor de Agustín Gajate, que había sido probo empleado de sus herederos. Si la Real había estado sin perder casi toda la liga anterior, en la siguiente, que hacía la edición número 50, comenzó siendo derrotada en Valencia por 3-2. Y en los siempre caprichosos designios del balón fue todo lo contrario de un mal presagio. Resultó una de las ligas más enloquecidas que se recuerdan. Cuando en la 10ª jornada la Real cayó por la mínima en Chamartín, el Madrid se igualó a puntos con los guipuzcoanos, pero ambos se hallaban ya a 5 del Atlético de Madrid. Meses después, el 1 de marzo, cuando el Barcelona estaba a un solo punto del Atlético de Madrid, Quini fue secuestrado, lo que supuso un mazazo decisivo para los blaugrana, quienes perdieron una semana más tarde en el Manzanares. Ese mismo día, 8 de marzo, la Real y el Madrid saltaron a Atocha empatados a puntos, a 6 del líder. Nadie podía sospechar que allí se podía estar dirimiendo nada decisivo para la Liga. Pero así era. Los 3 mediocampistas éuskaros, Diego, Alonso y Zamora, marcaron otros tantos goles sin más réplica que el de García Hernández. El 3-1 redondeado por Zamora superaba el 1-0 adverso de la ida en Chamartín. Parecía simplemente un paso en firme hacia la UEFA. Era la 3ª victoria consecutiva de los realistas que habían pisado el acelerador. Pese a que antes de un mes el secuestro de Quini tuvo un feliz desenlace, el Barcelona ya no se repuso. Pero también el Atlético cogió una gran pájara que culminó con la derrota en casa ante el Zaragoza por 1-2, jalonada por escandalosa actuación del árbitro Álvarez Marguenda. A 3 jornadas del final, el triunfo en Murcia dio el liderato a la Real. Y en la penúltima jornada, el Madrid terminó de noquear al Atlético. Ya solo quedaban 2 candidatos, los mismos del año anterior. Ambos viajarían para cerrar el campeonato, la Real a El Molinón y el Madrid al Viejo Zorrilla. La peregrinación de la parroquia realista Gijón multiplicaba con creces las históricas de Santander y Puerto Llano. Y como en aquel recordado lugar de La Mancha, bastaba el empate. Esta vez sí que estaba López Ufarte y suya fue la gran jugada en la que Maceda le hizo penalti. Cortabarría, a los 7 minutos, lo convirtió en el 0-1. La Real comenzó a jugar en campeón. Pero el minuto anterior y el posterior al descanso fueron fatídicos. Mesa convertía la victoria en derrota momentánea. Faltaban 44 minutos en los que el campo fue poniéndose pesado por la lluvia que no cesaba. Los Churi Urdiñac estaban volcados, pero no llegaba el empate y encima los contraataques astures llevaban veneno. El Madrid ya había terminado victorioso su partido de Valladolid y Juanito, hincado de rodillas, había comenzado su extravagante acción de gracias. Faltaba menos de medio minuto y todo parecía de nuevo perdido. ¡Atención! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Gol de la Real Sociedad! Un gol que puede equivaler un título de liga, señoras y señores. En ese momento solemne, a las 19:15 del 26 de abril de 1981, culminó la aventura sideral, iniciada en Puerto Llano 14 años y 3 días antes. Un grito rasgó el firmamento y por la grieta el ascensor ascendió a los cielos.
San Pedro no reconoció al intruso hasta que vio a San Sebastián alborozado y aliviado de sus saetas. Ni San Mamés pudo evitar un guiño de complicidad. Inmortales glorias del Orfeón Donostiarra entonaron el aleluya de Händel ante la perplejidad del Mesías. Monsieur Comet había concedido al fin una amnistía y Benito Díaz se sintió el hombre más feliz de la tierra. Satisfecho, muy satisfecho de haber venido a presenciar esta jornada que tanto se pretendió, se buscó, se necesitó ya para nuestro historial. Tina Yancy corrió a la tumba de Paco Bienzobas, que había fallecido la víspera, y le contó la noticia a modo de emocionante epitafio. Descansa en paz, Paco. Somos campeones. Y estalló en un gran llanto de gozo. A Gijón fue cantidad de gente y muchos de ellos lloraron antes, durante y al final del partido, porque la verdad es que a nosotros casi todo lo que hemos conseguido en fútbol en la Real ha sido a base de sangre, sudor y lágrimas en muchas ocasiones. El gol de Zamora en Gijón lo recuerdo como una cosa muy especial, ya que en primer lugar muchos de los aficionados y seguidores de la Real Sociedad que a lo largo de toda la historia no habían tenido la oportunidad de presenciar un título de la Real Sociedad en directo, pues nosotros fuimos unos de los hombres privilegiados. Íbamos por el vestuario, que yo iba por el pasillo del vestuario y me subí encima de los tardes por detrás y me dice, señor Arzac, estas cosas hay que mantenerlas con otro, hay que tener más serenidad. Y le digo, joder, usted ahora ha sido campeón muchas veces, yo en la vida, desde luego. Me acordaba de Amadeo y de todas aquellas viejas glorias de la modesta Real Sociedad que nunca hubieran soñado algo parecido, ¿no? Se había culminado la obra inconclusa un año antes. La justicia llegó en el último minuto y el gol de Zamora será el hito que marcará por siempre jamás el antes y el después de esta historia. El aeroascensor estaba comandado por Alberto Ormaechea y tripulado por Arconada, Celayeta, Gorriz, Cortabarría, Olaizola, Diego Alonso Zamora, Idígora, Satrústegui y López Ufarte, con la aportación en la segunda parte de José Mari Vaquero y Larrañaga. El jueves siguiente se repitió el camino de 14 años atrás. En Aránzazu, hasta los agnósticos cantaban fervorosos el Salve Regina. Pueblo a pueblo, Guipúzcoa fue un delirio y la Real culminó otro de sus grandes logros, ser por fin el equipo de toda Guipúzcoa. Y ahora lo que esperaba era la mismísima Copa de Europa. Fue un debut fugaz y desdichado. Fugaz porque un solo gol del CSKA en Sofía supuso la eliminación y desdichado por la gravísima lesión de Vaquero. Si de enloquecida calificamos la liga anterior, esta tampoco estuvo exenta de sobresaltos. El caso es que a finales de marzo, la Real ha sido eliminada de las semifinales de la Copa por el Madrid y se halla a 5 puntos del Barcelona. Pero entra en barrena y queda clavado en el punto 43. La Real repite su sprint anterior y con su empate en Pamplona, que coincide con la derrota del Barça en Chamartín, alcanza el liderato en la penúltima jornada. Esta vez había que jugárselo en Atocha y frente al Athletic. A los 9 minutos de la segunda mitad, Zamora abrió, como no, el marcador. Un cuarto de hora después, López Ufarte doblaba la renta. Solo en el último minuto, Sarabia acortó distancias. Pasara lo que pasara en el Camp Nou, la Real era bicampeón. Y sin saberlo ninguno de los dos, la Real estaba cediendo en esos momentos el testigo campeonil al Athletic. El título no produjo la ilusión ni el júbilo del anterior, pero sirvió para confirmar a la Real entre los grandes, porque sin duda es desde entonces el más pequeño de los equipos grandes y el más grande entre los pequeños. El fracaso estrepitoso de España en su Mundial de 1982, cuando 6 de sus seleccionados eran realistas, aceleró el declinar de aquel gran equipo, aunque todavía queden por narrar 2 hitos importantes. El primero de ellos, la conquista de la primera Supercopa de la historia del fútbol hispano. Y en la Copa de Europa, pese a que las bajas se fueron acumulando durante la campaña, se alcanzó un techo que el club no ha vuelto a superar: las semifinales. El endeble Vikingur de Islandia y los históricos Celtic de Glasgow y Sporting de Lisboa fueron cayendo abatidos a pies de aquel pequeño Asterix del fútbol continental. Finalmente, cuando el Hamburgo visitó Donostia, su superioridad pareció manifiesta pese al afortunado empate a 1. Pero 2 semanas más tarde, el gol de Diego estuvo a punto de forzar el milagro y solo la concesión de un gol en fuera de juego dio la calificación para la final a los germanos, luego campeones de Europa. José Luis Orbegozo, después de 16 años y tras no poder llevar a buen puerto su vieja ambición de un nuevo campo, legó
un epílogo derrotista. La Real está herida por un rejón de muerte. Pero el sucesor, Iñaki Alquiza, iba a conocer también momentos felices. No obstante, sus 2 primeras temporadas se saldaron con otros tantos fracasos deportivos, pues no se logró la calificación europea. Ello precipitó acontecimientos y el revulsivo buscado tomó cuerpo en la persona de un controvertido entrenador galés que ya había visitado Atocha con el Liverpool 10 años antes. Después de una serie de malas temporadas, yo creo que la llegada de Tosak pues fue un revulsivo para todos, ¿no? Yo creo que aportó una serie de ideas nuevas y creo que fue una motivación para los jugadores, para el público, y yo creo que aportó una serie de cosas muy importantes. Tosak tuvo unos comienzos difíciles. Para empezar, se lesionó a Arconada en el primer partido de Liga y poco después el galés protagonizaría, en Oviedo, el célebre madrugón de castigo, correctivo que, sin embargo, fue estéril para salvar la temprana eliminación copera ante los astures. En la primera vuelta solo se marcaron 15 goles y se cerró con un negativo. Pero su trayectoria como jugador y su neta vocación por el juego de ataque bien pronto iban a propiciar el juego de palabras con su apellido y su procedencia, Atoshak, país de goles. Y así fue, porque en la segunda mitad del campeonato el equipo marcó 49 goles, con lo que sumó 64. Superó así todas las cotas alcanzadas en los años del subcampeonato y los 2 campeonatos. Tosak había dado un giro copernicano a un equipo con históricas carencias defensivas, pero en la liga siguiente, la del playoff, sus desaciertos propiciaron una pronta eliminación de la UEFA, a lo que se sumó la polémica por tratar de prescindir de López Ufarte. Por contra, la Copa fue otra cosa. Una serie de eliminatorias más que asequibles encaramaron al equipo en semifinales contra un Athletic en horas bajísimas. Después del empate a 0 en Atocha, el gol de Vaquero en San Mamés situaba a la Real en la final de Copa 36 años después. Por primera vez en un lance de estas características, el oponente no iba a ser el gafado Barcelona, sino el Atlético de Madrid. Quedaban 2 semanas y de manera inesperada, la afición realista que había vivido esa campaña en medio de la decepción se encontró de repente con un nuevo molinón, aunque esta vez en la Romareda de Zaragoza. Era la ocasión de conseguir, a la cuarta, el título que faltaba desde los prehistóricos tiempos del club ciclista. El 27 de junio de 1987, bajo un calor asfixiante, el favorito, Atlético de Madrid, y el outsider, la Real Sociedad, protagonizaron la más hermosa y emocionante final de Copa de los últimos tiempos. Arconada, Dadie, Gorriz, Gajate, Sagarzazu, Larrañaga, López Recarte, Zamora, López Ufarte, Begiristain y Vaquero formaron el 11 inicial realista. López Ufarte sabía que aquella final iba a ser su último encuentro de Churi Urdiñ y su despedida fue una admirable exhibición lejos de todo rencor. La viví intensamente, además me preparé para ese partido, donde por supuesto pues estuve muy activo en el partido y además metí un gol que no se me olvidará tampoco. Y tampoco lo olvidará Guipúzcoa entera, porque el gol le situó de nuevo en el umbral de la gloria cuando a los 10 minutos José Mari Vaquero le cedió el balón y él puso el 1-0. Una preciosa doble pared entre Marina, Rubio y Polilla da Silva culminó en el empate a 1 14 minutos después. Pero Chiqui Begiristain se sabía heredero de aquel esplendoroso número 11 y le dedicó la mejor despedida. A falta de 9 minutos para el descanso, en un alarde de sangre fría, situó suavemente el balón en la cruceta izquierda. Fue una obra de arte. La Real, mejor situada sobre el campo, dominaba la situación, pero se retiró al descanso con el mínimo 2-1. Tampoco remachó en la segunda parte y ello permitió a Rubio empatar a falta de 15 minutos y forzar la prórroga. El calor hizo mella sobre todo en quien más había llevado la iniciativa en el partido y más había merecido la victoria, la Real. Para antes de la llegada de los penaltis, la afición ya había hecho una sabia llamada a la tranquilidad. No pasa nada, tenemos a Arconada. Estábamos en los injustos penaltis que paradójicamente hicieron justicia. Entonces nos acordamos de Rafael Alberti. Camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales, contrarias contra ti, volando y arrastrándote. Plazco, plazco lejano, rubio plazco tronchado, tigre ardiendo en la hierba de otro país. Camisetas rojas y blancas, retales de rancio colchón. Contra ti, Luis Arconada, mano de hierro y marfil,
y Ave Iniesta ante el pórtico áureo. Y del áureo pórtico surgió la mano que detuvo el penalti de Quique. El cantábrico mar blanquiazul se agitó alborozado en el reencuentro con la gloria y el ascensor volvía a entrar en la órbita celestial mientras el mismísimo Monsieur Comet le daba la bienvenida brindando con genuino champán francés. Nos hallábamos en el año 6 después del gol de Zamora y John Toshack ya había pasado inexorablemente a la mejor historia Churi-Urdin. Una temporada irregular se cerraba de una manera brillante. En la siguiente, mayores méritos no darán mejores premios. Después de 4 años y medio de la emotiva noche de Hamburgo, retornaba la Real a Europa para jugar la Recopa, el único de los 3 torneos en que no había debutado. Pero tras eliminar fácilmente al Breslau polaco, cayó ante el Dinamo de Minsk, al que le valió el doble gol de su empate en Donostia. Un solo punto fue el balance de los 4 primeros partidos de Liga. Para entonces, el Madrid había obtenido los 8 en disputa en 4 goleadas. Pero el 0-4 de Sarriá ante el Español, revalidado 15 días después con el 1-4 de San Mamés, fueron el inicio de una nueva plusmarca particular. Si al final de la victoriosa Liga del 81 se habían sumado 18 de los últimos 20 puntos disputados, esta vez se consiguieron 24 de 26. La racha, en la que se insertó también el otro 4-1 en casa frente al Barcelona, se quebró al partido número 14, precisamente en el terreno del Real Madrid, que mantenía la sustancial ventaja conseguida en el ya referido inicio. Terminaba entonces la primera vuelta y campeón Real Madrid y subcampeón Real Sociedad estaban ya netamente definidos. Si excelente fue la actuación liguera, aún mejor resultó la de Copa. Cartagena y Sporting de Gijón fueron presa fácil de los realistas. La cosa se puso seria ante el Atlético de Madrid, que vino con un gol de ventaja, remontado en los primeros minutos y remachado más tarde. En semifinales aguardaba el Real Madrid, que perdió en Atocha por un solitario tanto de José Mari Vaquero. La apoteosis llegó en Chamartín. Luego de aguantar el primer tiempo con empate a 0, Gorriz abrió el camino de la victoria y en unos pocos minutos fulgurantes, José Mari Vaquero por 2 veces y Chiqui Begiristain una más elevaron el tanteo a goleada, 0-4. Faltaba todavía casi media hora que con todo decidido al Madrid se le hizo eterna. Era el primer triunfo de la Real en Chamartín desde la semifinal de los Pitos, 37 años antes. Esta vez los Churi-Urdiñac fueron ovacionados. Por primera vez también, la Real jugaría 2 finales de Copa consecutivas sin que una fuera desempate de la otra. El oponente era un Barcelona sumido en profunda crisis y que se jugaba su postrera opción de lograr plaza europea. El recuerdo de las 3 finales precedentes resultó tan inevitable como infausto. El 30 de marzo del 88, final adelantada a causa de la inminente Eurocopa, y en el mismo escenario de la del 51, los papeles estaban cambiados. La pequeña Real era favorita ante el acaudalado Barcelona, que abandonado hasta de sus propios seguidores, pudo hacer su partido. Los realistas, agarrotados, tuvieron el día malo y un gol oportunista de Alessanco resolvió. La pérdida puso de relieve lo que parece un extraño designio en el devenir Churi-Urdin, no conseguir los éxitos cuando son más merecidos. Así había sucedido en la Liga del 80 y así volvía a suceder en la Copa del 88. Y de nuevo la parroquia recibió a su campeón recién destronado. El ascensor, pese a todo, seguía en órbita. Pero Monsieur Comet sintió también aquella sorda y amarga decepción. Así acaba la historia y lo demás ya es presente. La última reflexión es de un goleador quizás irrepetible. Me viene a la cabeza un momento dado antes de un partido de Liga. Jugamos contra el Valencia y estaba yo en la habitación con mi compañero, como casi siempre Zamora, y había un señor que me estaba diciendo que no jugara ese partido, que quería ficharme en un gran club. Y bueno, en esos momentos se me pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Era un dinero muy importante y el pensar en un futuro, pues económicamente mucho más halagüeño que en la Real Sociedad. No tuve ninguna duda y vamos, me quedé aquí, de lo cual no me arrepiento en absoluto. La historia sigue en marcha, las circunstancias parecen adversas, pero ¿cuándo no lo han sido? El verso del renteriano exemplar puede ser un buen lema. Oye, firme el chinai san cabana chi, hayo kodira be.
Puede, no obstante, que la vorágine de millones y la hiperprofesionalización lleven al más pequeño de los grandes clubes a una irreversible enfermedad que ya aquejó antes, por ejemplo, al Real Unión. Y entonces solo nos cabe el lírico epílogo del poeta británico William Wordsworth, que a nosotros llegó con Elia Kazan y Natalie Wood a través del cine. Aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. San Sebastián en el 9º año, después del gol de Zamora.